Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Vea. Lo que el Señor nos está permitiendo compartir con ustedes en estos podcasts es una serie que tiene como objetivo entender lo que implica la bendición de Dios. No olvidemos que esa frase, Dios le bendiga o bendíceme Señor, son frases muy utilizadas. Pero durante esta serie vamos a descubrir realmente qué implica la bendición de Dios. Por eso es que le invito a que nos escuche semana a semana en este podcast. Y no olvide también que este podcast, como otros, están en nuestra página de YouTube. Radio Vea es el nombre como aparecemos en YouTube. Visítenos, elija qué tema quiere escoger, no solo este, los anteriores también, y edifíquese. También puede compartir estos temas a personas que usted sabe que necesitan escuchar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y disfrute de esta serie, La bendición de Dios. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. Hemos estado aprendiendo el correcto enfoque que debemos de tener en cuanto a la bendición de Dios, que va más allá de lo material. Quitarnos esa mentalidad materialista es un gran desafío que solo a través de la revelación de la palabra del Señor podemos hacerlo. Quédese con nosotros durante estos minutos. Vamos a disfrutar de la parte 3, ¿qué significa la verdadera bendición? Entre más pasa el tiempo, cada vez podemos ver con claridad la enorme dificultad que causa en nuestra vida con Dios el que nosotros nos creamos buenos. Pensar esto de nosotros que somos buenos no nos va a permitir entender el amor de Dios, la justicia de Dios, los tratos que Dios tiene para nuestra vida y por supuesto todo este efecto causa algo negativo en relación a nuestra confianza delante de Él. Lo que quiero decirle es que no estamos evaluando lo bueno que son las personas en una escala de valores que los hombres se inventaron, sino que con lo que nos da la perfecta justicia de Dios. Es ahí donde tenemos que evaluar. Los hombres consideran que algunas personas son tan buenas que hay que canonizarlas, y a otras que son tan malas que hay que quemarlos en la hoguera. Sin embargo, la realidad es que muchos de los que fueron canonizados no lo merecían, y muchos de los que fueron a la hoguera eran auténticos cristianos, como lo fueron los discípulos de Jesús, que también fueron torturados y asesinados por estar haciendo la voluntad de Dios. Aún los pueblos religiosos como los judíos han caído en este terrible error, como nos cuenta la Escritura en el discurso de Esteban, por el cual también fue asesinado. Y quiero pedirle que tome su Biblia y abra en el libro de los Hechos de los Apóstoles y veamos esta Escritura en el capítulo número 7, versos 51 y 52. La palabra de Dios dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y los habéis matado? Los profetas
querido oyente, que anunciaron la venida del Salvador, fueron asesinados, y como corona de su maldad también a Jesús su Salvador lo torturaron y asesinaron. ¿Por qué? Porque les pareció bueno hacerlo. Por eso es que Jesús, en el caso, murió como un criminal. Este proceder de los hombres ha sido descrito a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías, búsquelo ahí en este momento, capítulo número 5, verso 20. Dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». El concepto, querido hermano, que el mundo tiene acerca del bien y del mal está invertido. Y es tan grande la maldad del hombre que los malos han llegado a creerse buenos. El Señor Jesús habló sobre la maldad del hombre en Mateo capítulo número 6. Dirijámonos ahora a esta escritura. Mateo 6:23. Dice: «Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, pregunta, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?». Fíjese, uno de los problemas para los hombres que viven de acuerdo a la escala de valores del mundo es, como mencionamos en los temas anteriores, que como se creen buenos, creen merecer buenas cosas. Pero al pensar así, están doblemente equivocados, porque a los ojos de Dios, por causa de su incredulidad, merecen la condenación eterna, y por lo que ellos creen que merecen recibir, que son las cosas materiales abundantemente, o las bendiciones entre comillas para la familia, para la salud, etc., no son en realidad cosas valiosas, ni mucho menos buenas, cuando nos impide lo más importante que Dios nos ha ofrecido en relación a una bendición, y es la salvación. En el concepto del bien y del mal que tiene el hombre, y ya lo vimos que está invertido, cuando se habla de la soberanía de Dios, de ese control absoluto de todas aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor, es normal que el hombre llegue a considerar que Dios sea malo. Tal vez no lo digan directamente, pero cuando pasa algo horrible, la pregunta de los hombres es: ¿por qué Dios está permitiendo estas cosas? Solo el mencionar la pregunta damos por hecho de que hay una posibilidad de que Dios esté obrando mal. En cierta ocasión, a un pastor que le costaba trabajo aceptar la soberanía de Dios en aquellos eventos dolorosos o trágicos, se le confrontó diciéndole: «Tú que crees en la salvación y en la condenación eterna, si Dios te dijera que la única forma en que tu hijo aceptaría al Señor y se salvaría fuera a través de un evento muy trágico, y si Dios te diera una opción de decidir entre una muy buena vida para ella y al final la condenación eterna, o un evento muy trágico para salvarla del infierno, ¿cuál sería tu respuesta?». Piense por un momento si esa pregunta fuera para usted, querido oyente. ¿Sabe qué? La historia habla de que ese pastor se demoró en contestar y al final prefirió la salvación eterna sin importar el costo. ¿Sabe algo, querido oyente? El problema con la maldad no reconocida por el hombre es que no le permite entender que merecen la condenación, y se creen no merecer la condenación porque tampoco creen que necesitan la salvación. Ahora le pregunto, ¿qué hace Dios con este tipo de personas a los cuales Él ama, que no sabe ni dónde está parado para llevarlo a entender que necesita salvarse? Hablo de la persona misma, no de Dios. Pues Dios empieza a tratar con la vida usando muchos asuntos alrededor de ella, a través de la salud, de las relaciones familiares, para que el hombre, en medio de sus conflictos, en medio de su sufrimiento, se humille y termine buscando la ayuda de Dios. Lo que quiero decir es que Dios,
a través de esas cosas que no tienen valor en la eternidad, está tratando de que ellos reciban lo más valioso que puede recibir, que es la salvación. Lo que sucede es que nosotros hemos sobrevalorado esas cosas. Por ejemplo, cuando el recurso económico, el dinero, no está constante y sonante en nuestros bolsillos. Y entonces uno empieza a considerar que Dios le ha abandonado. Pero esa es una forma en la soberanía de Dios que Dios está permitiendo para que nosotros nos humillemos. Cómo Dios usa algo vil, algo bajo, para hablar a nuestro corazón. No es posible, querido oyente, entender a Dios ni las cosas que Dios hace con los hombres si no somos conscientes de la urgente y valiosa necesidad de lo más importante en la vida de una persona. No es el dinero, no es la salud, ni mucho menos las cosas materiales. La salvación. Cada vez que no entendemos la forma en que Dios nos trata, es porque no somos conscientes de lo que hay dentro de nosotros. Pecado. Y que Dios está trabajando en nuestra vida para erradicar en nosotros el pecado. Igualmente, por causa de la salvación que Dios quiere dar al hombre, es que aunque la Escritura dice, ¿has visto al hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de la baja condición. Esto está escrito en Proverbios 22-29. Este principio bíblico, del que pensamos que quien lo cumpla debe gozar de su beneficio por causa de la salvación, no siempre se cumple. Atención. Porque si Dios ve que necesita empobrecer, enfermar o colocar conflictos serios al hombre con su prójimo, para que estos difíciles eventos, circunstancias, repito, lo humillen y pueda reconocer a su Salvador, ¿sabe una cosa? Dios lo va a permitir. Por eso es que nuestra perspectiva no debería de ir en relación a la prosperidad material. Y no digo que Dios no permitirá que eso venga a su vida, porque eso no es de gran valor. Dios permitirá eventos en nuestra vida con una sola intención, que usted y yo podamos acercarnos más a Dios. Y todo lo que sume a eso, Dios lo va a permitir, porque eso es lo más valioso que usted puede recibir de parte de Dios. No un viaje, no una buena esposa, un buen esposo, una buena familia. No. Aunque Dios permite que eso suceda en nuestra vida. Pero Dios va a tratar de eso que es pequeño para permitirle que usted y yo tengamos lo más grande, y es una buena comunión con el Señor. Y si usted no es salvo, que usted tome la salvación por la gracia en Jesucristo. Y es por eso que aunque la Escritura enseña que quien trabaja diligentemente logrará sus objetivos, también encontramos escrituras que cambian el panorama. Fíjese, Salmo 127:1. Esta escritura usted la conoce. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este pasaje? Que no importa las capacidades que una persona pueda tener, su diligencia, su fortaleza, pues el lograr los objetivos que el hombre desea, al final
depende exclusivamente de Dios, quien puede frenar los resultados de aquel que se esfuerza y trabaja con sufrimiento, y puede dar en abundancia a aquel que confía y descansa en Él. Cualquiera puede decir, entonces dejo de trabajar, porque al final, ¿de qué sirve estar trabajando y no obtener el fruto del trabajo? Dios siempre va a darte lo mejor, más allá de un buen trabajo y de la ganancia de un buen trabajo. Repito, lo mejor que puede suceder en su vida, querido hermano, es que usted tenga un encuentro personal con Jesús y obtenga la salvación de su alma. Y después usted vaya sumando a la vida con Dios madurez, frutos, y Dios estará trabajando en eso. Y estará usando todo lo que para nosotros, entre comillas, es valioso. Pero comparado a eso que estamos ganando espiritualmente es nada. Pero Dios lo usará para añadirnos esa bendición. Fíjese que esa misma verdad que leemos en Salmo 127 está expresado de forma diferente en el libro de Eclesiastés, y en algunas Biblias esta porción aparece bajo el título Las injusticias de la vida. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo número 9, versículo número 11. Dice: en este mundo he visto algo más, que no son de los veloces los que ganan la carrera, ni los valientes los que ganan la batalla, que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos son bien recibidos. Todos ellos dependen de un momento. Por otra parte, nunca sabe nadie cuándo le llegará su hora. Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así también el hombre, cuando menos lo espera, se ve atrapado por un mal momento. Mire, ¿cuál es la razón por la cual estos principios básicos no se cumplen? La razón es el amor de Dios, que le lleva a meter su mano para tratar de darnos lo mejor al ser humano. ¿Y qué es lo mejor? A estas alturas ya hemos dicho varias veces que lo mejor que le puede suceder a una persona es la salvación y la bendición de fructificar espiritualmente. Por lo tanto, en esta acción de atraer a los hombres por medio de las cosas que no tienen valor para darle lo más valioso, encontramos en un pasaje una expresión en Oseas capítulo número 11. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Pero al mirar en detalle el pasaje donde dice eso, podemos descubrir cosas muy interesantes. Leamos este pasaje, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Lo primero es que el amor de Dios por el hombre no es por mérito del hombre. ¿Ya se dio cuenta? Pues aún desde pequeño Dios ha decidido amarnos. El amor de Dios no se basa en cuanto a lo que nosotros hacemos. El amor de Dios se basa en cuanto a una decisión que Él ya tomó. Lo segundo es que nos muestra la maldad del hombre. Es que entre más Él los amaba, más se alejaban, buscando a los ídolos. ¡Qué tremendo! Es decir, ellos pecando contra Dios, Dios siempre cuidaba de ellos. Querido oyente, al ver esta actitud del pueblo, lo que uno pensaría es que Dios, con mano fuerte, les quitara y les impidiera obtener lo que deseaban. Sin embargo, vemos una cosa muy interesante, y es que es increíble
ver la misericordia de Dios. Sigamos leyendo, verso 3, Oseas 11. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no lo conoció que yo cuidaba. Y aquí viene este pasaje. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Fíjese que a pesar de que ellos buscaban resultados yendo en contra de Dios, en realidad era Dios quien les daba todo lo que necesitaban. Así que pensemos bien esto, querido oyente, porque lo que está diciendo es como que nosotros estamos caminando bien con Dios, pero en determinado momento quiere algo, y al no poder obtenerlo, para poder conseguirlo, usted puede buscar otra alternativa incorrecta, desagradando a Dios. Y el resultado es que a pesar de ir en contra de eso, usted puede lograr su objetivo. Pero surge esta pregunta: ¿puede suceder esto? La respuesta es sí. Aún los creyentes, cuando van en contra de Dios, pueden lograr sus objetivos, pero solo porque Dios hace lo necesario para que alcancen esos objetivos. Este proceder de Dios podría parecernos como que Dios está trabajando también para lo malo, o que Dios está respaldando la rebeldía o la incredulidad de sus hijos. Pero sucede y no lo podemos negar, y por eso escuchamos testimonios de personas que se alejan de Dios, que lo niegan, que no lo honran con sus bienes, y a pesar de eso, son prosperados. Y entonces viene la pregunta: ¿cuál puede ser el resultado de esta acción de parte de Dios? Pues gracias a la libertad que el hombre tiene de decidir y de creer lo que quiera creer, pueden suceder dos cosas. La primera lo describe el Salmo 92:7. Por favor, busque el Salmo 92:7. Dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todo lo que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ojo, Dios les da a todos los que no creen en Él cosas, permite cosas, y dentro de esas cosas está la abundancia. Pero si al pasar el tiempo ellos no le glorifican, entonces Dios los prepara para una condenación eterna. Y esto es fuerte. La Biblia lo está diciendo, Salmo 92:7. La expresión de Jesús ante esto terrible y la mala decisión producto de la ceguera de los hombres lo describe en Mateo 16:26. Acompáñeme, por favor. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Querido oyente, aún así, uno lograra apoderarse de todo el mundo a costa de perder su alma, eso nunca sería provechoso, ni podría remediar en cuanto a la condenación. En el pasaje que leímos sobre Israel, dice que a pesar de buscar a los demonios para obtener prosperidad, hablando de Oseas, dice esto, 11, verso 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Fíjese, Dios, a pesar de ellos no merecer nada, en su misericordia les dio lo que ellos buscaban. Pero como no reconocieron al Señor como el dueño ni como su proveedor, sigue diciendo, por favor, Oseas 11:5.
no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ningún absolutamente me quiere enaltecer. ¡Wow! Después de recibir por mucho tiempo la misericordia de Dios manifestada a través de lo que a ellos les gustaba, que era la abundancia, vino el momento en que esa misericordia se iba a manifestar en el justo juicio, calamidad. ¿Por qué llamó misericordia a lo que los hombres llaman castigo? Esa es una muy buena pregunta. Y es que el castigo será lo que reciban si mueren sin sujetarse a Dios. Por eso hemos dicho que es misericordia, porque mientras estén vivos, ya sea usando la abundancia o la calamidad, porque para pecar usted puede estar en los dos lados, Dios a ambos está dando la oportunidad de buscarle de corazón. En el caso de los que no quieren conocer a Dios, ya sea la prosperidad, la abundancia o la pobreza, en el caso de los que sí deciden conocer a Dios, no importa si Dios les da mucho o les da poco. El objetivo es que si estamos en rebeldía, dejemos la rebelión. Y si estamos caminando con Dios, entonces que sigamos creciendo en el propósito y en la estatura del varón perfecto, como dice el gran apóstol Pablo. Esto que estamos mencionando es muy congruente con la promesa que dice: todas las cosas ayudan para bien. Razón por la cual también hay que dar gracias por todo y en todo. Porque absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea que Dios nos haga vivir en la abundancia o en la escasez, está diseñado para ayudarnos a acercarnos más a Dios si es lo que realmente queremos. El propósito de Dios con la abundancia, con la riqueza o ya sea la pobreza, es tocar nuestros corazones para que podamos acercarnos a Él. Ahora bien, aquí entra un elemento importante entre esta conexión que hemos dicho de que la verdadera bendición no es lo que está afuera, sino todo lo que se desarrolla adentro, pensando en que primero somos salvos y que después de salvos necesitamos ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Hay una llave, y es la llave de la fe. Hay algunos que la prosperidad no los deja acercarse a Dios. Creen no necesitarlo, o no creen que deben ser tan obedientes porque les está yendo bien. Es decir, como les está yendo bien siendo desobedientes a Dios en ciertos aspectos, creen que pueden seguir así. Del otro lado, los que experimentan pobreza, enfermedad, malas relaciones familiares, etc., lo que provoca en esos corazones es resentimiento, porque en cierta medida creen que Dios tiene responsabilidad de todo eso. Pero en ambos casos, lo que en realidad se está probando en nosotros es qué tipo de fe tenemos. El profeta Habacuc, entendiendo que la abundancia en cualquier sentido no es realmente la bendición, sino la bendición es lo que está provocando todo eso, si eso nos está acercando a Dios, escribe en el capítulo 3, verso 17, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el verso 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Querido oyente, la verdadera bendición es la salvación y todo lo que recibimos tras ella. La salvación tiene varias facetas. Comienza con el perdón, el nuevo nacimiento, y del nuevo nacimiento continúan muchas cosas a lo largo de nuestro caminar con Dios. Pero son más los que se alejan por causa de la riqueza que por causa de la pobreza. De hecho, Jesús dijo que de los pobres era el reino de los cielos y que era muy difícil que un rico que confía en la riqueza pudiera acercarse a Dios. El apóstol Pablo, siendo consciente de que su riqueza o su abundancia podía constituirse en un estorbo para conocer a Dios, le dio a estas cosas su verdadero valor y entonces escribe esto que es bien tremendo. Filipenses capítulo número 3, verso 7. Escuche, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo? Su vida espiritual, su relación con el Señor, experimentar el amor de Cristo, conocer de Cristo. Y si eso le llevaba a perder muchas cosas, él era bendecido. La palabra basura que utiliza el apóstol en este pasaje, lo tengo por basura para ganar a Cristo, en el original es una palabra que es repulsiva porque tiene que ver con excremento, estiércol. Y por eso decía que cuando oramos pidiendo este tipo de cosas, es como que le pidiéramos al Señor, dame estiércol para nuestra vida. Perdone, pero si usted hace un listado de las peticiones que le presenta a Dios, y si en el listado hay más cosas materiales que espirituales, necesita entender esa verdad. Estamos orando por estiércol. Fíjese, ¿qué dice la Escritura en Santiago 4:2? Querido hermano, yo espero que usted esté entendiendo y le pido al Espíritu Santo que nos haga entender y abrir nuestra mente. Repito, no estamos diciéndole que no trabaje, que no aspire a mejorar su vida material, pero jamás eso puede estar por sobre lo espiritual, jamás, jamás. Y en este tiempo hay gente que se desvive por lo material y descuida su relación con Dios, cuando debe de ser la relación con Dios lo más importante para que todo lo demás venga por añadidura. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Podemos aquí ver varias cosas. Lo primero es que los hombres, por su codicia y envidia, caen en múltiples errores para poder lograr alcanzar sus objetivos. Algunos, como hemos visto, logran sus objetivos por un tiempo con la ayuda de Dios, que no logran reconocer.
Otros no logran porque Dios los detiene con el objetivo de que entiendan que tienen que acercarse a Dios, pero cuando le piden no reciben porque están pidiendo mal. Pedir mal, dice la Escritura, dirige a la motivación, que es en este caso satisfacer su amor al mundo. Y quien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así dice Santiago 4. En nuestro caso como creyentes, cuando Dios responde a esas peticiones, déjeme ponerle para no llamarle estiércol, sino son peticiones pequeñas, basura. Es porque dice que su Espíritu, que está en nosotros, nos anhela celosamente. Por lo tanto, no va a contestar ninguna oración que definitivamente nos aleje de Él. Interesante, porque al ver esto surge una pregunta: ¿puedo pedirle a Dios cosas o no puedo pedir? Es decir, si esas cosas terminan siendo, como Pablo lo dice, basura, comparado al conocimiento de Dios, entonces ¿debo orar por esas cosas? Y la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque si Dios, que hace las cosas a la perfección, nos da o nos quita esta basura buscando que nos acerquemos a Él, entonces podemos orar con la misma motivación. Es decir, para que Dios me dé o me quite esas cosas, debo de pensar en que la respuesta de Dios me permita acercarme más a Dios. Por ejemplo, usted desea un vehículo. Eso es basura comparado con su salvación, comparado con su crecimiento y su vida con Dios. Pero usted puede pedírselo. Pero la forma correcta de pedírselo a Dios es: Señor, si es tu voluntad y si esto va a añadirme a mi vida espiritual, dámelo. Si no, no me lo des. Interesante, ¿no? Mire, Dios sana a un señor de una muerte inminente. Y eso, dándole un ejemplo, hace que esta persona busque a Dios. Entonces, ¿podemos orar por la sanidad de alguien para que esta sanidad le permita acercarse a Dios? Por supuesto que sí, realmente así debería de ser todo. Y por esto que cuando llega una persona por primera vez a la iglesia y tiene alguna necesidad de trabajo, salud, etc., por supuesto que oramos por ello, para que al ver la respuesta afirmativa entienda que se está acercando a un Dios que es capaz de llenar sus necesidades. Por supuesto, no debemos asegurar que Dios va a responder afirmativamente todo, pero normalmente Dios lo hace, porque como dice su palabra, con cuerdas de amor te atrae. Sin embargo, como ya hemos visto, a pesar de que la respuesta pueda ser afirmativa de parte de Dios, eso no siempre funciona haciendo que los hombres se acerquen a Él. Leamos por favor Lucas capítulo número 17, verso 17 en adelante. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No siempre la respuesta afirmativa de Dios trae el resultado esperado. Y es que a veces Dios dice no a cierto tipo de peticiones. Estamos hablando qué es lo que le pedimos a Dios. A veces pedimos cosas que no aportan a nuestra vida espiritual. Entonces deberíamos orar preguntándole a Dios: ¿qué ayudará a nuestra vida para acercarnos más a Él? ¿Ser sanado de una enfermedad o prolongar una enfermedad? ¿Qué ayudaría a una persona a acercarse más a Dios? ¿Que le salga ese negocio o que no le salga? ¿Qué ayudaría a un esposo a acercarse más a Dios? ¿La esposa que tiene o cambiársela? Mire, la respuesta a estas preguntas, solo Dios, y a quien Dios se lo revele. Por eso, cuando pedimos esas peticiones pequeñas, deberíamos orar preguntándole a Dios:
si eso que estamos pidiendo nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Puede ser una sanidad, puede ser una petición financiera, etc. Pero es lo que menos pensamos. Necesitamos conectarnos con su voluntad, entendiendo que lo que es la voluntad de Dios es lo que más puede favorecer a nuestra vida en todo ámbito. Por lo tanto, podemos descansar confiados en su respuesta, porque aunque sea afirmativa o negativa, ¿sabe qué? Es lo que al final nosotros necesitamos. Querido hermano, quiero que hagamos un alto en este momento y pensemos realmente de qué manera hemos estado canalizando nuestra vida. Si solo la hemos enfocado en base a lo material, y si eso realmente nos ha aportado a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Porque si así ha sido, ¡qué bendición! Usted va en el rumbo correcto. Pero si todo lo que usted ha estado haciendo, lo poco o lo mucho que ha alcanzado, lo está alejando de Dios, usted necesita conocer que hay algo más grande que eso, que es la bendición de Dios. Si usted no es salvo, usted necesita arrepentirse y necesita alcanzar la más grande bendición, que es salvación. Y si ya es salvo, pero su vida no ha crecido, sino en vez de ir creciendo, casi tiene un pie en el mundo, su conocimiento de Dios es pequeño, usted necesita reflexionar. Necesita entender que la única y más grande bendición es llegar a hacer la voluntad de Dios, conocerlo a Él, tener más de su amor, y que todo lo demás Dios se lo va a dar. Poco, mucho, no lo sé, porque cada persona es un trato distinto, pero necesita reenfocar su vida correctamente. Le animo a escuchar una vez más esta enseñanza y las otras partes. Vaya usted analizando. Vaya en el rumbo correcto. Deseo que Dios prospere su vida bajo la correcta y verdadera prosperidad, que no es la de afuera, es la interior. Y que todo lo demás venga por añadidura. Nos escuchamos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Bendiciones de Dios para su vida. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.